textos académicos más comunes, bien, continuamos con 3, la reseña y el informe científico. La reseña es un texto breve que presenta una visión crítica, da una apreciación valorativa sobre la obra cultural y panorámica, los puntos resaltantes sobre esa obra cultural, que puede ser literaria, de cine, musical, de teatro o de pictórica, porque tiene que ser una obra cultural. Bien, la reseña presenta la opinión del crítico y describe los puntos fundamentales de una obra cultural. O sea, profesora, cuando escucho reseña, como que se me viene a la mente resumen. Sí, sí, puede haber resumen allí, los puntos centrales de determinada obra cultural. Pero además de ello, hay indefectiblemente la opinión del crítico. Cómo ha valorado esa obra desde el punto de su experiencia y también de su profesionalismo, porque recuerda, quien va a dar esa valoración crítica no va a ser María de X, ¿no es cierto? No, va a ser un crítico de cine, un crítico literario. Bien, el informe científico es un texto que transmite información especializada sobre ciencia y tecnología. Está muy ligada a lo que son los procesos experimentales de ciencia y tecnología. Características de la reseña. Es breve porque nos da una síntesis de toda la información de la obra cultural. Es objetiva porque el reseñista es neutral. Cada opinión que dé tiene que estar argumentada. Capacidad de análisis, debe conocer el tema y obra que va a reseñar. No puede reseñar algo que no ha leído o que no conoce, por ende debe haber capacidad de análisis, conocer el tema y la obra que se va a reseñar. Valoración sustentada, la crítica y la opinión que se dé en la reseña a través de este especialista debe estar sustentada con argumentos comprobables, verificables, observables. Bien, y dentro de la valoración crítica viene la objetividad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el reseñista tiene que ser neutral, en el sentido que no puede dejar que influyan ni sus preferencias políticas ni sus concepciones religiosas. Bien, estructura, la reseña, datos, título, autor si fuera una obra literaria, director si fuera una película o una presentación teatral, editorial si fuera libro, sello discográfico si fuera musical, compañía de cine si fuera película, ciudad, ¿no?, donde se elaboró esta obra cultural, año de edición o estreno, número de páginas de ser el caso. Resumen expositivo y la reseña. En esta parte se presenta selectivo y condensadamente todos los contenidos fundamentales de esa obra cultural. Comentario crítico y argumentado de la obra. Viene la reacción del autor frente a esta a través de fundamentos claramente explicados. Conclusión. El autor expresa un juicio valorativo general de toda la obra a manera de síntesis. Bien. El informe científico, perdón. Características. Tiene un estilo formal, es preciso, claro y objetivo. Explica métodos, herramientas y resultados de una investigación, de un proceso investigativo relacionado a la ciencia y a la tecnología. Hay una consulta exhaustiva de las fuentes. Las referencias de la fuente deben estar incluidas en el texto. Saussure dijo, Van Dyck dijo, ¿no? Debe estar ahí reconociendo las ideas de los autores a los que se ha citado. Bien, uso de tecnicismos acorde al área de estudio, jerga o tecnolecto ligado a la disciplina científica en específico. Resultados válidos y fiables porque es producto de la observación de ese proceso investigativo de ciencia y tecnología. Estructura. El informe científico presenta un resumen, que es la idea general del contenido de investigación. Introducción. Fundamenta la importancia de la investigación y el interés de estudio y describe métodos o materiales que se haya utilizado. Presentación del caso problema. Explica el contenido de la investigación. Puede ayudarse de gráficos, tablas, fotos. Hipótesis. Provisionalmente viene a ser la base de la investigación, cuya validez se confirma o niega a lo largo de esta investigación. Discusión. Se analiza la hipótesis, los procedimientos y los resultados del caso o problema. Conclusión. Una síntesis y perspectivas futuras. Síntesis de todo lo tratado y también podríamos poner aquí algunas recomendaciones para procesos científico-técnicos futuros.
Bibliografía, toda la lista de fuentes revisadas debe estar considerada en la bibliografía. Bien, con eso hemos terminado la reseña y el informe científico. Vamos a continuar ahora con la tesis. Continuamos con la tesis. La tesis viene del latín tesis, conclusión que se mantiene por razonamiento. Como dice el diccionario de la lengua española, es una disertación escrita que presenta el aspirante que presenta a la universidad el aspirante a un título. ¿Qué es la tesis para la doctora Claudia Gómez Haro? Que es uno de los conceptos que para mí es uno de los más específicos. La tesis es un género académico que identifica un problema de conocimiento. ¿Para qué? Para resolverlo a través de la investigación y argumentación lógica. Es por eso que muchos le tienen miedo a la tesis, sí. Pero, profesora, buscar un problema es fácil. Sí, el problema es fácil. Hay problemas en todo lado. Por ejemplo, faltan vías de tránsito vehicular y peatonal en la ciudad. Ese es un problema. Otro de los problemas que yo vengo observando es que cada vez los ciudadanos van apropiándose de las vías públicas, es decir, donde iba a haber vereda, ya no hay vereda, ahora es su cochera. Y eso va a generar caos vehicular y también va a generar accidentes, porque ya no tenemos por dónde transitar. Ay, profesor, ese es un problema que buscaría resolverlo, no sé, tal vez la ingeniería civil, probablemente. Tal vez sociología, probablemente. Tal vez algo ligado desde el punto de vista de la municipalidad que haga respetar la propiedad pública, probablemente. Ahora, ¿cómo lo resuelves? Multas. Pero eso lo va a hacer, pues, tal vez un municipio, pero tú tienes que hacer el proceso, todo el plan de trabajo que debería aplicar determinada municipalidad. Deberías buscar a través de tu tesis todas las, ¿cómo se llama? Todas las leyes que avalen eso de las multas que estás proponiendo, porque no es poner multa por multa. Recuerda que este es un trabajo de investigación serio, reflexivo. Profesor, ampliemos la vía. Ya, amplía la vía desde el punto de vista, a ver, ¿quién trabajaría esto? Ingeniería civil, arquitectura, ya. Ensancha la vía. Tienes que solucionarlo. Señorita, pero yo no voy a ir a construir, ya no construyas, porque tienes que hacer todo el plan. Pero es un plan muy grande. Esa fue la tesis. Y por eso te digo que la doctora Claudia Gómez Haro como que nos da el concepto más certero sobre lo que es tesis. A veces pensamos que tesis solo es buscar un problema y describirlo. No, es buscar el problema y buscar solucionar. En mayor o en menor medida, pero buscar la solución. Bien, es un análisis crítico de la información que permite explicar de manera objetiva, rigurosa y documentada un fenómeno, suceso, problema. Es un trabajo original porque tiene que contar con tu aporte personal que permita innovar y generar mayor conocimiento. Tipos de investigación en cuanto a la tesis, la exploratoria, es aquella que trata o examina temas o problemas poco no estudiados, por ejemplo, la cura del cáncer, la cura del SIDA, la cura de la diabetes, por ejemplo, sería exploratoria. En su momento, por ejemplo, el estudio del COVID, hoy en día ya hay muchos estudios al respecto, pero en su momento, el COVID, estamos hablando hace 2 años, era pues una investigación de tipo exploratorio. Descriptiva, que es la que más se utiliza. Especifica propiedades, perfiles y características. Por ejemplo, la sintomatología de un paciente de COVID, la sintomatología de un paciente de diabetes, ¿no? Descriptiva, solo especifica, son las más usuales, porque son las menos costosas. La explicativa explica la causa del suceso y fenómeno. Tienes que explicar, por ejemplo, cómo se origina la diabetes, cómo se origina el COVID. Es una de las menos utilizadas porque requiere gran financiamiento. Correlacional, variables con relación directa. Estas sí se dan. ¿Cómo correlación directa? O sea, 2 variables de causa y efecto, algo así, o de efecto-causa. ¿Cómo, profesora? A ver, a menor rendimiento académico, ¿no? Entonces, no, mejor. A menor comprensión de lectura, se evidencia que hay menor rendimiento académico. Claro, profesora, si no entiende lo que lee, pues su rendimiento académico va a ser pues menor. Esa sería una correlacional, las variables con relación directa, causa-efecto o efecto-causa. Bien, las más caras son la explicativa y la exploratoria. A ver, investiga la cura del cáncer solito. No, vas a tener que alquilar pues laboratorios científicos de diversa índole que te van a ayudar a esa investigación.
explicativa. A ver, explícame la causa real y específica por la cual surgió la COVID-19. Wow, profesor, igual laboratorios son las más caras y por ende son las menos frecuentes. La explicativa y la correlación. La más usual, la descriptiva. Estructura de la tesis. Tiene una portada. ¿Listo? Por ejemplo, acá yo tengo una portada de la Universidad Nacional de San Agustín en una tesis. El resumen, el abstract que está en inglés, el índice, la introducción, hipótesis, objetivos, capítulo 1, marco teórico, capítulo 2, marco metodológico, metodología, capítulo 3, resultados y discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. Bien, chicos y chicas, eso sería lo concerniente al texto académico, la tesis, y con eso hemos terminado los 5 tipos de textos académicos que nos han solicitado en la balota. Bien, para que no nos olvidemos, solo en la siguiente diapositiva recordamos, ¿no? Que si yo quiero dar mi opinión sobre determinado tema, entonces utilizo un ensayo. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a poner un tema central, discriminación y racismo, que es muy frecuente en nuestro ámbito, sobre todo en el Perú, ¿no? Monografía, profesora, porque vamos a explicar qué es, en qué consiste, cómo se da. Correcto. Señorita, yo quiero exponer mi punto de vista. ¿Y qué vas a exponer en tu? Porque está mal el racismo y el clasismo en el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú es una diversidad étnica y la gran mayoría de peruanos procede de una comunidad ancestral. Si revisan, no me dice alguien, profesora, su árbol genealógico, va a encontrar que procede de una comunidad ancestral. No quiere decir que hable la lengua, porque producto del racismo, el clasismo y estas cosas, muchas de los padres, etcétera, no enseñaron las lenguas ancestrales. Pero si hablamos de raíces, de procedencia, encontramos que la gran mayoría de peruanos procede de estas comunidades ancestrales. Así, compruébamelo, le diré yo, ¿no? Entonces me dirá, profesora, solo basta mirarnos al espejo. Es su punto de vista, un ensayo. Profesor, hay un libro sobre racismo, clasismo y discriminación en el Perú, ¿no? Y que nos da, ¿cómo se llama? Hay otro texto que sobre ese nos da una visión panorámica y una visión crítica, la reseña. Una investigación, profesora, se puede hacer sobre la discriminación, racismo y clasismo, sí, en el ámbito de la sociología, tal vez la psicología, en el ámbito educativo, claro que sí. Bien, el informe científico ya sería un proceso experimental, ¿no? Bien, chicos y chicas, con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros vamos a continuar con la resolución de la parte práctica.